Elaboraron. Correcto. Sí, profe. Bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, continuamos acá y estábamos conversando pues un poco sobre el planificar, porque precisamente el tema es de planificación del proceso educativo. Y les mencionaba que es importante porque cuando escuchamos esta palabra, todos los que estamos en el quehacer educativo, de una vez nos enfocamos en ese trabajo que realiza el docente, ¿verdad? Con sus estudiantes. Y aquí pues tenemos nuevamente la pregunta, ¿qué es planificar? Nos dice que la planificación es propia del hombre. ¿Sí? Ahí ustedes ven en la pantallita una maleta, unos globos, un automóvil, y nos dice que es simplemente adelantarse a la labor que se va a llevar a cabo, en el cual se plasma el trabajo que se realizará durante la jornada, ¿verdad? No es más que eso, que en nuestra vida, pues todas las actividades que nosotros realizamos requieren de una organización previa, de una planificación para poder obtener los resultados, para poder llegar a cumplir esas metas o esos objetivos que tenemos o nos estamos trazando. Y en el quehacer educativo eso es lo que hacemos a diario, porque el docente planifica sus clases a nivel pues ya del trabajo que realiza con sus estudiantes. También el directivo se planifica para realizar ese trabajo con todos los docentes, con todo el personal administrativo, con los padres de familia, en la comunidad, ¿sí? Siempre debe haber una planificación y no es solamente en nuestra vida familiar, en nuestra vida profesional, personal, sino también la planificación la tenemos presente siempre en el quehacer educativo también. Entonces, aquí tenemos una definición según la Real Academia Española. ¿Qué es planificar? Es un plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria, etcétera. Quiere decir que según esta definición que nos ofrece la Real Academia, la planificación está en todo lo que hacemos. Y como lo decía una de las diapositivas anteriores, que la planificación es propia del hombre, es propia del ser humano. Entonces, continuando, tenemos ¿qué es planificación didáctica? ¿Sí? Porque es importante llevar todas estas definiciones o llevar todo este conocimiento a ese quehacer y relacionarlo con la didáctica. ¿Qué es planificación didáctica? Se entiende a la planeación didáctica como la organización de un conjunto de ideas y actividades que permiten desarrollar un proceso educativo con sentido, significado y continuidad. Constituye un modelo o patrón que permite al docente enfrentar su práctica de forma ordenada y congruente. Su elaboración implica analizar y organizar los contenidos educativos, determinar los objetivos, intenciones y propósitos educativos a lograr, además de establecer la secuencia de actividades en el tiempo y espacio. Y un poco para comentar, analizar, preguntarles que nos digan o alguien nos diga de la sala cuál es su experiencia, cómo hace usted al momento de planificar,
en qué piensa, qué hace al momento de esa planificación, al momento de pensar en un tema en específico para sus estudiantes. ¿Cuál es su experiencia para que nos compartan? A ver si alguien nos puede compartir su experiencia de los que están laborando ya como docente o algún otro compañero también en alguna actividad que realice también. A ver. Bueno, en este caso, siento yo, bueno, en mi experiencia personal, tener en cuenta no tanto las capacidades, sino los recursos con los que cuenta el estudiante. Las actividades, por ejemplo, de aprendizaje van a ser establecidas de acuerdo al alcance que tenga cada uno o que tenga la mayoría para poder que se logre pues esos objetivos o esas metas que se trazan respecto a los diversos temas que se vayan a tratar. Muy bien, profa. ¿Algún otro compañero para complementar sobre esa experiencia que ha tenido o está teniendo sobre la planificación didáctica? Sí, profesor, en mi caso yo hago primeramente un estudio pues de la realidad que viven los estudiantes. Claro. Y de allí entonces yo voy planificando o voy seleccionando pues aquellos contenidos y para que se les sea más fácil a ellos, ¿verdad? Porque no todos los niños aprenden igual. Exacto. Y entonces allí planeamos pues para que todos comprendan pues una clase. Claro que sí. Sí, ajá, también se considera pues lo más útil, lo más significativo para ellos. Y en este tiempo que es el tiempo que estamos viviendo de la pandemia, pues mucho más, ¿verdad? Con decirle pues que hemos estado con esa experiencia, todo porque en todas las actividades que nosotros diariamente desarrollamos en el sector educativo, ¿verdad? Específicamente hablando, se nos ha hecho difícil porque todo es como nuevo. Cada actividad que se realiza es una actividad que se planifica para ver qué tal, cómo nos va. Y ahí vamos dándole forma a todas estas ideas que se nos vienen a la cabeza, porque ahora estamos trabajando en tiempo de pandemia con los estudiantes y hay un currículo priorizado y ya no se dan todas las asignaturas y ya todo esto pues ha generado tantos cambios que se dan, ¿verdad? ¿Qué opinan sobre el currículo priorizado? Ya lo han manejado, ¿verdad? Sí, considero, profe, que para las áreas pues de difícil acceso está muy bueno la guía. Pienso yo que se asemeja pues a cómo se viven esas personas. Y bueno, en lo que es en la forma tecnológica, creo que es lo más conveniente, ¿verdad? Las guías para ellos. Exactamente, sí. Cada decisión que se toma, incluso desde el Ministerio de Educación, planta central, ¿verdad? Desde la ministra, pues hasta todos los que estamos inmersos en este sector educativo, pues ha sido difícil y cada paso dándolo con un poquito de incertidumbre porque no se sabe si lo que se va a realizar va a funcionar por la difícil situación que está viviendo el país y el mundo entero. Sin embargo, pues esa actitud
de la que hablábamos en la clase sincrónica pasada, esa actitud que reflejamos cada día, pues nos llevan a dar lo mejor de nosotros, a dar lo mejor de sí para llevar adelante este proceso educativo. Y todo esto forma parte de la planificación. Tenemos entonces una pregunta aquí. ¿Conoce usted algún tipo de planificación? ¿Conoce usted algún tipo de planificación? Bueno, para nosotros actualmente pues la planificación, siento yo que está la planificación anual, si nos referimos a lo que es esta parte de la planificación anual, las que son las unidades. También está la planificación semanal, que es la secuencia didáctica. Y bueno, eso depende pues de la frecuencia con la que se den las horas. Se hacen semanales o se hacen quincenales, mensuales. Claro que sí, profesora. Muy bien, sí, claro. Y hay diferentes tipos de planificación, como lo decía usted, de acuerdo pues al área, ¿sí? Entonces, en este caso, presentarles estos tipos de planificación. La planificación estratégica, la planificación táctica, la planificación operativa, que llevan una relación en todo lo que nosotros planificamos. La planificación estratégica, preocupada fundamentalmente de la especificación mediante objetivos de las políticas existentes, la orientación. La planificación táctica, que es la adecuación de la estrategia, la adecuación de lo estratégico a un contexto y centrada en ordenación de medios, analizar recursos y entorno. La planificación operativa, aplicada a situaciones concretas y dirigida a desarrollar actuaciones, ordenar y desarrollar acciones concretas. Y es que en todo ámbito, pues, ¿verdad? Estos tipos de planificación llevan esa correlación, llevan esa secuencia allí para ponerla en práctica en nuestro diario trabajo, en nuestra vida cotidiana. Y con relación a lo que planteaba la profesora, tenemos aquí lo que todos conocemos en cuanto al trabajo que se realiza, específicamente el docente, por ejemplo, ese trabajo anual, trimestral, mensual, quincenal, semanal y diario. Y es que estos tipos de planificación se realizan. También hay políticas en el centro educativo, y que esto va a depender, ¿verdad?, en gran medida de muchos factores, como la cátedra que mencionaba la profesora, como el área donde está ubicado el colegio, ¿verdad?, la política administrativa, ¿verdad?, la contextualización, que es muy importante, donde pues se desarrollan estos tipos de planificación. Por ejemplo, el docente puede realizar todos los tipos de planificaciones que tenemos aquí. La planificación anual, que es donde el programa o el material de estudio que maneje el docente, ¿verdad?, tiene tanta cantidad de temas, tanta cantidad de objetivos, y hace, ¿verdad?, esa distribución. Bueno, desde el primer trimestre hasta el tercer trimestre voy a dar tantos temas en esta asignatura. Y al dividir esos temas, ¿verdad?, en 3 partes, de tal manera que sean equitativos, además también con muchas fechas que se celebran o se desarrollan en el año escolar. Entonces, ¿verdad?, si hace esa división, queda esa planificación trimestral. Y luego entonces pasa a la planificación mensual, ¿verdad?, que la misma palabra lo va diciendo, y así sucesivamente con la quincenal, la semanal y la diaria, que es en donde, ¿verdad?,
usted lleva a cabo o a la práctica esa planificación que usted ha desarrollado a nivel macro, ¿verdad? A nivel anual, hasta la planificación diaria que usted desarrolla con sus estudiantes cada día. ¿Esto tiene algún marco de hierro? Les consulto, ¿esto tiene algún marco de hierro y tiene que ser así? ¿O el proceso educativo es así, a veces espontáneo? ¿Qué opinan ustedes? No, yo siento que no tiene, por ejemplo, establecemos una planificación y de pronto no logramos por X o Y motivo. Y es necesario pues darle continuidad, por ejemplo, en mi caso, a esos temas para poder lograr los objetivos en el estudiante con los temas posteriores. Y entonces hay que regresar a de pronto a aquello que yo tenía establecido para tratar en un primer trimestre. Tengo que darle continuidad en el segundo trimestre y así sucesivamente porque no me puedo saltar ese espacio y tampoco el, ¿cómo se llama? Puedo hacer las observaciones pues pertinentes para dar a conocer por qué motivo pues esto, dando continuidad a algo que se quedó pendiente. Así es, profa. Muy bien, y que siempre tratando pues de que haya esa correlación, como usted menciona, porque se dice que no importa la cantidad, sino que la calidad. Jennifer iba a decir algo. Sí, profesor, lo que es ahí con respecto a la planificación, pues uno es flexible, uno tiene que adecuarlo a la manera en que se le haga más fácil y como dijo la compañera, si hay que regresar a dar de nuevo el contenido porque los estudiantes no captaron la información como debía ser, pues uno tiene que regresar porque como lo dijo usted, es prioridad que los estudiantes, la mayoría, más del 50%, obtengan el contenido necesario para poder avanzar, porque de lo contrario, pues nos estaríamos mostrando a nosotros mismos de que estamos haciendo las cosas mal, tal vez seleccionando el material incorrecto o prestar más atención a las necesidades de cada estudiante. Así es. Y entonces, por ejemplo, en el nivel de primaria, ¿verdad? Que se dan 10, 12 asignaturas, el Ministerio de Educación tuvo que planificar o tuvo que reorganizar nuevamente y establecer esas prioridades. Entonces, a eso también le llamamos planificación. Y buscó esas asignaturas básicas para armar, ofrecer o dar una propuesta a nivel nacional, ¿verdad? A todos los docentes, a todos los colegios del país para poder trabajar los contenidos. Pero no queda solamente en los contenidos allí en esas 4 asignaturas que se dice que son básicas, como el español, ¿verdad? Matemáticas, sociales, naturales, sino también que de manera transversal se puedan entonces incluir todos esos temas, ¿verdad? Que se pueden relacionar con una de las asignaturas, ¿verdad? Que como llamamos, que son asignaturas básicas. Y más adelante, pues hablarle un poco sobre ese trabajo que se está realizando en tiempo de pandemia, y ya ustedes conocen la situación actual del país, que por lo menos oficialmente el primer trimestre nos vamos a distancia nuevamente. Así es que todos los colegios del país ya previendo esa organización o esa planificación para poder iniciar, y con esa experiencia que se ha tenido del año anterior, pues tratar pues de poner en práctica diversas estrategias que nos puedan funcionar de acuerdo ya a esa experiencia vivida anteriormente, ¿verdad? Y es importante pues, comentar sobre todo esto. Muy bien. La programación en el aula. Era la consulta que le hacía un ratito a ustedes. ¿Qué hace usted para desarrollar el proceso de planificación?
Y es que al momento de desarrollar este proceso, ¿verdad? Cada uno busca como ese espacio, como estar un poco allí concentrado, estar como a solas, ¿verdad? Poner música, sentarse en su escritorio y buscar esa planificación anual, trimestral, y ver entonces esos temas para idear o para organizar esas estrategias que usted tiene, ¿verdad? O esas ideas y plasmarlas en esa secuencia didáctica para ver, y me imagino que cuando usted está planificando, usted está pensando, bueno, esta actividad la voy a hacer de esta manera o de la otra manera, y ya usted se está acordando de sus estudiantes. Y ya me imagino cuando yo le diga que vamos a hacer tal juego o tal actividad a los estudiantes, fulanito de tal es el primero que va a saltar o a participar, a decir qué voy a hacer y a participar en ese sentido. A mí me pasa cuando estoy haciendo la organización anual de todo el equipo, ¿verdad? Y ya me voy imaginando, bueno, voy a hacer esto con tal grupo de docentes, voy a hacer esta comisión, voy a hacer tal actividades y al docente tal le va a gustar, de repente al docente o al padre de familia no le va a gustar, o a los administrativos tal cosa, pero bueno, vamos a hacerlo por el bien de la institución. Han vivido esa experiencia, ¿verdad? Sí, es correcto, correcto. Esto siempre se tiene el conocimiento y la actitud que tiene cada estudiante Ujú. y bueno, por lo menos en mi caso he tenido estudiantes que son bastante aventajados y uno se sorprende, pues estoy estableciendo esto y el estudiante, bueno, de inmediato ya captó esa información e hizo todo. Y es allí donde hay que tener digo yo, ese as bajo la manga de establecer nuevas cosas para que él vaya esto descubriendo y fortaleciendo todas esas habilidades que posee. Así es. Y esa participación activa, ¿verdad? De los estudiantes nos emociona mucho. Saber, pues, de que a los estudiantes les va a gustar esa clase que estamos planificando. Muy bien. Profesor, una consulta. Ajá. Diga, profe. Ajá, profe, sabemos que este año nuevamente nos vamos a distancia, yo trabajo difícil acceso. Ujú. Se nos ha dicho que vamos como las primeras semanas en repaso. Yo estoy haciendo lo que es la planificación, entonces si yo estoy planificando, yo debo agregar ese repaso también a usted y los compañeros que tienen más experiencia. Yo fui nombrada el año pasado y la verdad ni siquiera tuve la oportunidad de conocer a todos mis estudiantes. Uf, qué difícil, profa. Sí. Bueno, en mi opinión, profesora, si usted puede documentar o tener por escrito todos los temas o las actividades que usted va a poner en práctica, sería mucho mejor. Es que Ajá. en este trabajo, en este ámbito de la educación, de todo lo que nosotros realizamos, es muy importante tener las evidencias, ¿verdad? Y una de las evidencias, ¿verdad?, de que se está realizando el trabajo, en el caso del docente, ¿qué puede ser? Es su planificación. Así que, en mi opinión, profesora, si me pregunta, Ajá. es bueno que tenga documentado todo lo que usted va a desarrollar, así sea el repaso, pero con todas las Ujú. actividades es muy bueno porque a la hora de sustentar o a la hora de alguna situación, porque ustedes saben que en el momento ahorita mismo estamos bien, no pasa nada, pero más adelante se van dando situaciones y es allí en donde todas esas evidencias que tenemos del trabajo realizado nos van a ayudar o a demostrar que sí estamos realizando, ¿verdad?, ese trabajo. Y más en este tiempo que ustedes saben, pues que a veces, y por los comentarios, por las redes sociales, por los medios de comunicación,
Ustedes han visto que en algunas ocasiones se ha puesto en duda el trabajo de los docentes a nivel nacional. Y bueno, es muy triste porque yo pienso que se está realizando el trabajo. De repente, en algunas ocasiones, el docente pueda que mande la actividad, pueda que haga la actividad, pero tal vez no la tiene planificada o plasmada, y es ahí en donde esos detalles se nos pasan y luego no tenemos cómo sustentar que el trabajo se está realizando. ¿Cómo no? Gracias, profesor, por la aclaración. Así como no. Seguimos. La programación en el aula. La programación de aula se percibe como un proyecto de acción inmediata que, incardinado en el proyecto curricular, contextualiza y ordena las tareas escolares de un determinado grupo de alumnos para contribuir a su desarrollo integral y a su misma capacitación. A este efecto debe incluir objetivos, competencias básicas, contenidos, metodologías y propuestas de evaluación. Es, por tanto, un documento escrito, lo que les decíamos hace un ratito, ¿verdad? Tener por escrito todo lo que vamos a desarrollar con los estudiantes, eso es muy importante. Tener por escrito, ¿verdad?, este documento en términos de sistematización y organización del trabajo escolar, en el que se anuncia lo que se piensa hacer durante el proceso educativo de un grupo concreto de alumnos. Y como lo comentábamos hace un ratito, lo decía la compañera, que nosotros podemos tener algo planificado, pero eso no tiene un marco de hierro, porque la realidad de nuestros estudiantes también a veces, ayer estaba, por ejemplo, un estudiante podía estar feliz con toda la disposición, pero puede que hoy el estudiante tenga un estado de ánimo diferente y lo que yo pretendía realizar o desarrollar con mis estudiantes, pues se ve un poquito afectado allí, y es por eso que tenemos que ir en ese proceso. Bueno, lo dejamos hasta aquí y mañana volvemos a retomar, pero créame que no pasa nada en este proceso, pues en este proceso educativo y sobre todo este trabajo tan delicado que hace el docente con el estudiante. Es mejor, ¿verdad?, que aunque algo pequeño, ¿verdad?, pero que lo aprenda y lo ponga en práctica, a tener toda una serie de material o de temas planificados y en el fondo usted no pudo desarrollar ni la mitad de esto. Pero eso no quiere decir que no lo vamos a planificar, porque ahí nos vamos dando cuenta y vamos tomando nota de qué es lo que vamos logrando. Y de esa manera vamos también conociendo a nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, las notas más características de una programación de aula pueden concretarse en la siguiente: coherencia, contextualización, utilidad, realismo, colaboración, flexibilidad, diversidad. La coherencia, pues en esta programación que usted desarrolla o que desarrolla el docente para trabajar en el aula, obviamente, ¿verdad?, va desde lo que usted plasma en el objetivo hasta la última actividad que usted realiza con los estudiantes. Debe haber una coherencia desde el principio hasta el final de la clase. La contextualización, muy importante, porque la contextualización nos va a permitir ver la realidad que está viviendo el estudiante. La contextualización nos permite palpar, ¿verdad?, la comunidad del centro educativo en donde está ubicado, ¿verdad?, ese contexto, porque no es lo mismo trabajar en un área de difícil acceso, que es el mismo tema, pero usted lo puede adecuar, usted lo puede contextualizar a trabajar en un área urbana o semiurbana.
Y es por eso que yo siempre digo que cada colegio tiene su propia realidad. Y las políticas que emite el Ministerio de Educación son a nivel macro, son a nivel nacional. Sin embargo, a nivel ya interno, a nivel de la comunidad en donde está ubicado el centro educativo, entonces se toman esas decisiones entre el directivo, el equipo docente, los administrativos, entre la comunidad educativa, en donde todos tengan una participación, ¿verdad? Para que ese gran proyecto anual que se desarrolla sea contextualizado. Me refiero a la parte administrativa, me refiero a la parte pedagógica, que es la más importante, ¿verdad? La parte pedagógica, porque es el trabajo que se desarrolla con los estudiantes. Esa parte pedagógica que está de primerito ahí, que es más importante porque los estudiantes son la razón de ser de todo un equipo de trabajo que hay en la institución. Entonces, obviamente, si no hay estudiantes, no hay docentes, no hay trabajadores manuales, no hay administrativos, no hay directivos, ¿verdad? Y ustedes saben que cuando la matrícula va bajando, ¿qué pasa? Se van dando los reajustes. Y si, por ejemplo, en el centro educativo hay 5 docentes, entonces la matrícula va bajando considerablemente. ¿Qué hace el Ministerio de Educación? En la organización, en la planificación, entonces hacen un reajuste de acuerdo a la vacante que tiene ese docente, si es TEFA, ¿verdad? Solamente por un año, si es permanente. Entonces se toma la decisión y se van sacando o se van ajustando, reajustando los docentes. Si el docente es permanente, obviamente lo reajustan para otro colegio que sí necesite. ¿Pero por qué? Por la matrícula. Entonces, le decía, a nivel administrativo, a nivel pedagógico y a nivel de relación con la comunidad. Sí, los programas sociales que lleva el colegio adelante. La utilidad, sí, el punto 3, la utilidad, pues, ¿para qué va a servir esta programación? ¿En qué le va a ayudar a ese estudiante? El realismo, ¿sí? Ese nivel, pues, de estar ubicado allí en esa realidad que vive la sociedad en ese momento. La colaboración con relación, pues, al equipo que trabaja, porque hay veces que hay varios docentes de un solo grado, pues, y ahí se trabaja colaborativamente en cuanto a esta programación, ¿sí? Los docentes dan ideas y demás para desarrollar una programación que en el caso en donde haya varios grupos del mismo nivel, entonces allí va como a la par, ¿verdad? Pero claro, verificando también las semejanzas y las diferencias de cada salón o cada grupo. La flexibilidad en cuanto a lo que mencionábamos, que la planificación no tiene un marco de hierro. Puedo planificar 5 actividades para hoy, sin embargo, solamente pude desarrollar 2 y no pasa nada. Solamente es cuestión de ir, ¿verdad? Encajando o asegurándome que tenga secuencia y que se pueda cumplir la programación de acuerdo a la realidad que viven los estudiantes. Y la diversidad porque definitivamente, compañeros, que en un grupo de estudiantes hay diversidad de todo, ¿verdad? Hay mucha diversidad. Hay unos estudiantes que pueden ser más aplicados que otros, ¿sí? Pero hay muchos factores que intervienen allí en esta aplicación o en el que el estudiante pueda tener, ¿verdad?, un nivel de desarrollo o un nivel académico bueno, o un nivel de desempeño bueno.
Hay muchos factores. Los factores socioeconómicos, ¿verdad? Político, social, todos estos factores se incluyen en esta diversidad, en la realidad del estudiante. Componentes básicos de la programación en el aula. ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? Son preguntas básicas que nos hacemos en este proceso, ¿verdad? Entonces, los momentos en la secuencia didáctica. Tenemos las actividades de iniciación, actividades de desarrollo, actividades de acabado o de finalización o de cierre. Tiene, según pues el docente o según el colegio, esa terminología, pero al final son estos momentos los básicos para el desarrollo de esta secuencia didáctica, la experiencia que vive el docente con sus estudiantes. Actividades de inicio o de iniciación, cuyo objetivo sería generar interés y motivación por el tema, así como explicitar las ideas de los alumnos en relación con los contenidos de trabajo. Mire que tuvimos la oportunidad de elaborar en un colegio particular en Panamá y este momento de las actividades de inicio no podía faltar porque estaba, por decirlo así, prohibido. Ustedes ven que a veces, de repente, por el tiempo, por muchas situaciones, uno va como directo al tema y ni siquiera hay una actividad como para romper el hielo o para que el estudiante se relaje, ¿verdad? O para que crear ese ambiente o ese clima en el aula de clase que para captar la atención de los muchachos. Entonces, en este aspecto de actividades de inicio, mi recomendación siempre hacer una actividad lúdica o una actividad de juego o de algo que le llame la atención al estudiante y que se desarrolle con la temática que usted va a desarrollar. Disculpen la redundancia. Por ejemplo, hay diferentes actividades de iniciación, de acuerdo, pues, como les dije, a la temática. Usted puede desarrollar un juego, pero eso no le va a tomar 30 minutos, se va a llevar la hora haciendo esa actividad lúdica y después no puede plantear y explicar el tema, sino con actividades súper cortas de 5 minutos, una adivinanza, ¿verdad? Como una adivinanza así, o como un cuento que usted le da al estudiante. Y esto no solamente en la primaria, pienso yo, porque se puede dar en todos los niveles, premedia, en la media también, incluso hasta en la universidad, hasta con un chiste, usted despierta el interés de los estudiantes. Usted llama la atención o capta, ya puede ser también con una imagen o con un video, el que tenga la posibilidad de hacer estas actividades de inicio y con eso usted capta la atención del estudiante. Y créame que con esto está asegurando que le preste atención y que algo aprenda para que ponga en práctica. Así que mi recomendación, siempre inicie, yo sé que lo hacen, solo les recuerdo o les recomiendo, nunca se nos olvide esas actividades de inicio para empezar una clase amena, divertida. Actividades de desarrollo orientadas a la construcción y adquisición significativa del conocimiento y que incluyen estas actividades de desarrollo, introducción y aplicación de conceptos y procedimientos, elaboración de interpretación de representaciones gráficas, resolución de problemas, realización de trabajo práctico, manejo de bibliografía, elaboración de informes, etcétera. Es decir, que aquí en estas actividades, pues, en donde usted va a aplicar todas esas actividades mediante estrategia metodológica, afianzando con cada una
¿verdad?, el aprendizaje del estudiante. Y, por supuesto, las actividades de cierre orientadas a la elaboración de síntesis, esquemas, mapas conceptuales, evaluación de los aprendizajes del alumno y problemas que quedan planteados, y asegurándonos en estas actividades de cierre qué aprendió ese muchacho allí, asegurándonos, ¿verdad?, que lo poco o lo mucho que aprendió el estudiante lo pueda poner en práctica. Muy importante, ¿verdad? Y traerles a colación estos momentos de la secuencia didáctica a la hora, pues, de usted planificar su clase. ¿Qué, cuándo, cómo evaluar? Es importante, y este momento de la planificación, ¿verdad?, que ya prácticamente, pues, el cierre, como decíamos, la evaluación. La evaluación de la programación tiene como finalidad tomar decisiones en torno a una determinada intervención docente con un grupo concreto de alumnos para comprobar su eficiencia. Esta evaluación no debe restringirse solo a la valoración del rendimiento académico de los alumnos, sino que habrá de incluir además la evaluación de la práctica del profesor y la evaluación de la programación misma como técnica didáctica. Una vez experiencia relacionada con lo que estamos analizando, yo tuve la oportunidad de trabajar en un colegio que estaba cerca del mar, y le recomendaba a la maestra de primer grado: maestra, vaya a la playa, obviamente pues usando las medidas de seguridad, ¿verdad?, el permiso de los papás, los niños tan pequeños, y ponga a los niños a hacer, dígales que vengan en particular, en ropa civil, y dígales que vengan así, pero con el permiso de los papás, y póngalos en la playa a hacer las letras con su cuerpo, es decir, acostaditos ahí haciendo la A, o haciendo las letras con las manos en grande o con los pies. Son actividades diferentes que se pueden realizar. Pero si no hay playa, pues lo podemos llevar al campo, ¿verdad?, o al cuadro de juego, o en el pasillo, o buscar la manera de hacer una actividad diferente y que sea llamativa a los estudiantes. Yo sé que siempre la hay, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profesor, siempre hay la oportunidad de cambiar y reinventar algo nuevo para que sea atractivo para el estudiante y así lograr una mayor atención. Exactamente, profesora. Y ahora en este tiempo de pandemia, pues tenemos, ¿verdad?, o nos toca reinventar, como dice usted, todas esas estrategias para poder llamar la atención de los estudiantes, porque mantenerlo, si es difícil mantenerlo presencialmente allí, que están interactuando personalmente allí, sentados, en el caso de los niños o los muchachos de primaria, imagínense ahora estar a través de una pantalla, es mucho más difícil. Pero no es imposible, siempre hay esa oportunidad de buscar alternativas de técnicas, ¿verdad? Y ejecutar esas técnicas a través de, pues, estrategias llamativas para los estudiantes. Entonces, continuamos acá hablándoles un poco, pues, de la evaluación, y que en este tiempo de pandemia se ha hecho tan difícil. Aquí, pues, algunos modelos que tenemos para el desarrollo de las clases. La V de Gowin. Aquí tenemos este ejemplo, por ejemplo, aquí en la asignatura de Ciencias Naturales, ¿verdad? Proyecto de germinación de la semilla.
cuyo objetivo es describir el proceso de germinación de la semilla. Tenemos aquí entonces que el docente plasma su contenido dependiendo del nivel en el que esté desarrollando el tema. Luego vienen los conceptos claves, ¿sí?, sobre el tema: semilla, germinación, planta, producción, ciclo de vida. Luego tenemos una hipótesis: la semilla germinará en 5 días y se produce una nueva planta. Una hipótesis, ¿no? Allí no se sabe lo que va a ocurrir, pero esa es la hipótesis que se tiene. Recursos, materiales, ¿sí? Tenemos el frasco de vidrio, los frijoles, el algodón, el agua, la libreta de apuntes, bolígrafo, y aquí tenemos el procedimiento. Entonces, todo este material que tenemos aquí a la mano izquierda, lo plasma el profesor o el maestro, el docente. Y acá tenemos entonces en el centro que hay una pregunta: ¿de qué forma se da la germinación? ¿Sí? Aquí tenemos un recuadro. Las semillas germinan en humedad donde se da origen una nueva planta. Y acá tenemos al lado derecho, ¿ve? Acá tenemos al lado derecho el desarrollo, lo que el estudiante va a observar o lo que va a aprender, lo va a plasmar acá de este lado. Observaciones del proceso, datos o resultados, aprendizaje logrado o respuestas a las preguntas centrales, las conclusiones. Desarrolla, ¿verdad?, el docente una clase de ciencias naturales, pero solamente le consulto, solamente puede ser allí ciencias naturales. ¿Mm? No. No, ¿verdad? Es buena para todas las materias. Sí, y ahí en donde lo que ha querido pues el Ministerio de Educación, ¿verdad?, a través de la asignatura o del currículo priorizado, que nosotros los docentes le llevemos ese conocimiento a el estudiante por ejes transversales también. ¿Y quién dice que ahí no estamos dando español? Profesora Yadira. Profesor, todas las asignaturas. Es muy buena para todas. Es muy bueno, ¿verdad, profe? Sí. Todas las asignaturas se pueden... El docente debe ser creativo en esa parte. Sí. Claro que sí. Entonces son ejemplos de formas de planificación. Claro que si el directivo le dice, porque hay un esquema, ¿verdad? Pero esto lo hace atractivo para el estudiante. Y claro, usted tiene su esquema de planificación con sus objetivos y todo. Seguimos aquí. Tenemos la lista de cotejo para la VD Going, o sea que es la forma de evaluación. Tenemos entonces de este lado los criterios y acá entonces del lado derecho, ¿verdad? 3 niveles, que son las observaciones, ¿sí?, el que requiere realizar ajustes de acuerdo pues a la evaluación que le está haciendo el docente y cumplió cabalmente. Entonces aquí observaciones del proceso, datos o resultados, el aprendizaje logrado o respuesta a las preguntas centrales, las conclusiones, anotó la síntesis del aprendizaje obtenido. Y aquí luego, bueno, tiene un valor total de 25 puntos, ¿sí? Por darle un ejemplo. Luego tenemos entonces el ensayo. Aquí en la asignatura de español. Objetivo: redacta diferentes tipos de textos para desarrollar su creatividad, relacionándolas con actividades diarias. Tenemos las indicaciones. Lea con atención los criterios que deben reflejarse en el ensayo sobre la experiencia de la germinación.
Aquí tenemos entonces los criterios, el título, germinación de la planta, estructura, dejar clara la introducción, el desarrollo o nudo y cierre o mensaje final, el contenido, la redacción es pertinente al tema, caligrafía, escribe claro y legible, ¿ve? Y ahí entonces en español también estamos reforzando todos esos aspectos con relación a una clase que inició con la asignatura de ciencias naturales. Y todo esto forma parte de la didáctica, por eso consideré que es muy importante sí, traerles a colación, traerles estos ejemplos, porque al final de cuentas yo pienso que los docentes, ¿verdad? Sabemos bastante de terminología, sabemos bastante, ¿verdad? De muchos conceptos y necesitamos seguir siempre, ¿verdad? Aprendiendo de todo esto, pero de ese trabajo, al final de cuentas, que es el que usted va a poner en práctica con sus estudiantes en el aula de clase. Tenemos un ejemplo de rúbrica para ensayo. Tenemos entonces, para también decirles que esta información yo se la subo a la plataforma para que el que desea bajarla y tenerla de referencia, y me alegraría mucho que le pueda servir en algún momento de su ejercicio docente, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos entonces esta rúbrica para el ensayo, ¿sí? Del lado izquierdo, ¿verdad? Los criterios, y luego del lado derecho, todo con su puntaje, ¿verdad? Todos los ítems que se va a desarrollar. Por ejemplo, acá en el número 1 que dice contenido, empieza desde el 1 hasta el 5 y ahí el docente le va dando la puntuación que está ganando el estudiante. El tema y la idea es algo incomprensible y faltó mayor pertinencia, ¿sí? Ese, bueno, un punto allí. Y ahí, así sucesivamente va avanzando hasta el valor máximo en ese criterio que es el contenido que desarrolló el estudiante. Acá en el 5 que dice el tema y las ideas centrales se presentaron de forma clara y es muy pertinente. ¿Y sabe qué? Con toda esta información, con esto que nosotros estamos presentándole, con esta organización, con esta planificación que usted va a ir guardando en sus archivos, ¿sí? En algún momento dado que hay alguna situación, usted tiene todas esas evidencias allí, ¿verdad? Para demostrar que usted realizó el trabajo, para demostrar que se planificó correctamente, para demostrar que el estudiante tuvo todos esos momentos que decíamos hace un ratito, de inicio, de desarrollo y de cierre de la clase. Porque ustedes saben que puede darse en un futuro situaciones de repente algún reclamo, qué sé yo, y con toda esta preparación que usted hace, el padre de familia también puede quedar satisfecho y el estudiante, ¿verdad? Por esa organización, esa planificación que usted tiene allí para con el trabajo que está realizando con ellos. Aquí tenemos otro el diagrama de flujo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la asignatura de matemática, objetivo, identifica y mide en figuras y objetos ángulos consecutivos según su amplitud y su posición para aplicarlo, en situaciones de la vida diaria. Las indicaciones: dibuja un diagrama de flujo con 5 figuras geométricas distintas y coloca al lado de cada una el nombre. Estamos dando matemática en una clase que inició en ciencias naturales. Coloca el nombre de cada figura que utiliza. En cada figura geométrica que utilices, dibuja el proceso observado en el ciclo de la germinación de la semilla. Y es que
los que están teniendo la oportunidad de trabajar virtualmente con los estudiantes, puede que tengan como más contacto allí con ellos, y por lo menos 1 o 2 veces a la semana, ¿sí? Usted le puede dar las indicaciones más directas y que el estudiante capte. Pero sé también que en el grupo, y por ejemplo en la experiencia que estamos teniendo nosotros actualmente, habemos docentes que estamos en área de difícil acceso. Entonces, en área de difícil acceso, donde no hay conectividad, hay que prepararle los módulos. Y la preparación del módulo es tan importante, porque hay que decirle de forma escrita al estudiante, ¿verdad? Todo como si uno estuviera hablando con ellos presencialmente. Y eso no es fácil. Es un trabajo bien difícil. Entonces, aún cuando sea virtualmente, también, porque si usted le manda una indicación vía WhatsApp o vía correo, pues para que el estudiante desarrolle, todas las especificaciones ahí deben estar, o todas las indicaciones deben estar como si usted estuviera conversando con él personalmente, le digo yo al equipo de trabajo que tenemos. Porque si usted no se logra comunicar con él, ya sea virtual, y si no tiene esa comunicación con el estudiante porque está en área de difícil acceso, pues no tiene cómo darle seguimiento. Así que las indicaciones deben estar muy claras desde el inicio. Entonces, aquí pues tenemos una clase, pues, ciencias naturales, como les decía, pero que está complementando una clase de matemática con este tema de la germinación. Traducción y redacción. Aquí entonces estamos dando inglés y español. Algodón, vaso, agua, semilla, germinación. Y luego nos da un ejemplo de una actividad para inglés, en el caso que no tengan profesor de inglés en el momento o en el curso escolar. Redacte en inglés una breve oración con las palabras sugeridas. Obviamente, pues ya con anterioridad que el docente le haya podido enseñar al estudiante las partes que lleva una oración en inglés, o las palabras que llevan una oración en inglés. Elaboración de instrumentos para evaluación cualitativa. Tenemos actividades como las redacciones, resumen, síntesis, exposición de análisis, ensayos, carteles, dibujos y pinturas, organizadores gráficos, simulaciones, aplicaciones de procesos, resolución de problemas, estudio de casos, exposición oral, técnicas como la escrita oral, de desempeño, técnica de observación, y acá tenemos los instrumentos, los registros, las bitácoras, portafolio, lista de cotejo, las rúbricas. Todo esto son instrumentos, ¿verdad?, para evaluar cualitativamente el desempeño del estudiante. ¿Sí? Es que la evaluación cualitativa, pues, valora todos los elementos del proceso y calidad del producto desde las capacidades individuales. Tiene los principios, tiene un principio realista, significativo, colaborativo. ¿Sí? Sus agentes, pues la participación, auto, ¿verdad? Co y heteroevaluación. Autoevaluación, donde uno mismo se evalúa, la co, ¿verdad? Y la heteroevaluación, en donde se evalúa por parte del docente al estudiante, o entre estudiantes, y por qué no de estudiantes a docentes. Y también el procedimiento es la planificación, la alineación, ¿verdad?, de los objetivos, indicadores de logro, las estrategias, los instrumentos, las indicaciones precisas,
los criterios claros, observación y el análisis de resultados. En esta, que es la V de Gowin, como le decía, pues que es la explicación, le daba la explicación en cuanto a el formato en sí, sobre la asignatura, ¿verdad? Donde se plasma aquí la asignatura, el título, acorde al contenido, el objetivo. Luego tenemos el contenido aquí, en este lado, en donde el docente coloca, ¿verdad?, el breve resumen, los conceptos claves, las hipótesis, los recursos y materiales, los procedimientos. Y obviamente acá, este es un ejemplo en donde el docente lo puede, ¿verdad?, adaptar al medio en donde se desarrolla la clase, ¿sí? El docente planifica la pregunta o preguntas que guiarán al proyecto y aquí el estudiante expone la síntesis del aprendizaje logrado y luego de este lado entonces va llenando todo el proceso que va teniendo sobre un proyecto determinado. Aquí tenemos otros instrumentos de evaluación cualitativa, ¿sí? Tenemos la lista de cotejo, donde se colocan pues los criterios, y tenemos aquí la escala, por ejemplo, en este caso, sí o no, si cumple o no cumple, ¿verdad?, de acuerdo a lo que el docente quiere o desea evaluar. Y acá tenemos la escala de Likert, donde se colocan del lado izquierdo pues los criterios. Esta puede ser numérica o verbal. Numérica, como la que veíamos hace un ratito, ¿verdad? De 1, 2, 3, 4, 5, o de 1 a 10, dependiendo cómo usted desea elaborar ese instrumento de evaluación numérica. O verbal, ¿verdad? También puede ser excelente, bueno, regular, por mejorar, ¿sí? Acá en los criterios nos dice que deben ser claros, contempla lo que se desea evaluar, distingue el dominio de los conocimientos, separa el dominio de destreza, habilidades y actitudes. En cuanto a los criterios, la escala pues se adecúa a lo que se desea evaluar, cumpliendo o no calidad, frecuencia, tiempo, acuerdo u otros. Las ponderaciones son equilibradas entre conocimientos respecto a destrezas, habilidades y actitudes. En cuanto a la evaluación cualitativa, la preparación de estos instrumentos para evaluar el desempeño del estudiante. Por ejemplo, tenemos aquí evaluación de la lectura con lista de cotejo, ¿sí? Un ejemplo claro aquí, ¿verdad? Donde el docente evalúa lectura, tono de voz, entre los criterios, reconocimiento de las palabras, entonación de las palabras según su acento, pronunciación de las palabras, fluidez, tiempo, de acuerdo a lo que usted quiere evaluar. Y acá, entonces, ¿verdad?, lo que mostraba pues en la escala, en el instrumento anterior, que puede ser numérica verbal, y en este caso pues verbal. Por lograr, medianamente logrado, destacado, sobresaliente. Y acá abajo entonces la puntuación que usted le quiera ponderar. Otro ejemplo, construcción de rúbrica para exposición oral, ¿sí? Y como le dije, pues toda esta información se la vamos a dejar colgada en la web, en la plataforma, para que usted la pueda descargar y en algún momento ojalá que la pueda utilizar. Construcción de rúbrica para exposición oral. Y miren entonces los criterios: dominio del tema, ¿verdad?, retórica, objetividad,
aplicación a la realidad con ejemplos, desarrolla todos los aspectos del contenido y acá entonces tenemos, ¿verdad?, la ponderación de acuerdo al desempeño en donde usted ubica, ¿verdad?, ese desempeño del estudiante con la puntuación. Y para finalizar, entonces, les traigo un ejemplo de una planificación con un esquema, pues, por parte, porque como no cabe en la diapositiva, y no sé si se aprecia bien allí. Por ejemplo, aquí tenemos una planificación con el esquema de planificación que se está utilizando. De repente, en algunos colegios se hacen algunos ajustes, pero como les dije hace un rato que a nivel nacional pues se dan las directrices y pueda que en algún momento, de acuerdo a la realidad de la institución, se hacen algunos ajustes ya pues en consenso con los directivos, el directivo y los docentes también de acuerdo a las cátedras, al nivel y a muchos factores, ¿no? Entonces aquí tenemos el encabezado: República de Panamá, Ministerio de Educación, planeamiento didáctico. Este es un semanal, un planeamiento semanal, secuencia didáctica, el nombre del centro educativo, luego tenemos la asignatura, el año lectivo, el trimestre, la semana de tal día a tal día, tantas horas semanales, el grado, el tema, y aquí tenemos entonces la competencia, que esta información pues se encuentra en la programación de la asignatura, ¿verdad? Y luego tenemos los objetivos de aprendizaje, los indicadores de logro. En este ejemplo, el tema es actividades humanas en los ecosistemas. Las competencias comunicativas, de conocimiento e interacción física, tratamiento de información y competencia también aprender a aprender. Objetivo del aprendizaje: compara y discrimina la influencia positiva y negativa del ser humano y el ambiente en la modificación de los ecosistemas y sus poblaciones. Los indicadores de logro: discute acerca de los perjuicios que causan los seres humanos en el ecosistema, resalta e imita la influencia positiva de los grupos ambientales en la comunidad, propone alternativas para mejorar las condiciones del ambiente. Entonces, luego tenemos este acá, como les dije, es el encabezado. Posteriormente tenemos acá las actividades para la formación. Las actividades que propone el docente para la formación: presentación del tema y de los criterios para evaluar las distintas asignaciones que se proponen, organización y explicaciones generales, desarrollo sobre el tema a tratar, resaltando los aspectos más relevantes mediante lecturas comentadas, utilizando el libro de texto y material fotocopiado. Entonces luego elaborar y exponer un tríptico sobre el tema que se le asigne: lluvia ácida, aumento de efecto invernadero, eutrofización, deforestación, etcétera. Resolución de talleres propuestos utilizando el libro de texto y material fotocopiado, análisis de gráfico, investigación sobre un problema ambiental de la comunidad para proponer medidas para mitigarlo. Y por último, acá tiene la discusión y entrega de talleres, destacando la importancia del cuidado del ambiente por parte del ser humano. Entonces, de acuerdo a estas actividades que se proponen, de acuerdo, ¿verdad?, a las competencias, de acuerdo a los objetivos de aprendizaje, a los indicadores de logro, ¿sí? Entonces, se propone, ¿verdad?, el siguiente planteamiento acá: las evidencias, los criterios y los tipos e instrumentos de evaluación.
Las evidencias. ¿Qué tiene el docente como evidencia para la evidencia que va a mantener allí como resultado de ese trabajo que realizará con sus estudiantes? El tríptico, que lo mencionó, entrega y exposición. Talleres, también análisis de gráficos y definición. Y la investigación lo propuso entonces acá en las actividades de formación. Entonces, los criterios. Aquí tiene, si él propuso cuántas actividades o cuántas evidencias, propone aquí 3 evidencias. El tríptico, el taller o talleres y la investigación. Entonces, los criterios de evaluación para esos o esas evidencias. Para el tríptico, aquí lo tiene, entonces, ortografía y caligrafía, creatividad, imágenes, resumen de aspectos relevantes, organización de la información, información veraz, dominio del tema, exposición. Propuso talleres, o tiene una evidencia aquí de taller. Aquí tiene entonces los criterios para el taller. Ortografía y caligrafía, orden en el desarrollo del taller, análisis correcto de la información. Y para la investigación, tiene ortografía y caligrafía, originalidad, sentido de investigación, información correcta. Y por último, entonces, los tipos o instrumentos de evaluación que los estudiantes se evaluarán entre ellos. El tipo es de evaluación y el instrumento que utilizará entonces es una escala numérica. Una escala numérica. A ver. Una escala numérica o lista de cotejo, como el ejemplo que mencionábamos, ¿verdad? En donde el estudiante, todos esos criterios, el docente, todos esos criterios que está mencionando, lo coloca en el lado izquierdo y acá entonces la escala numérica. Aquí ya él utilizaría sí o no, sino 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de los criterios que vaya a evaluar. Entonces, aquí tiene usted un ejemplo, ahora sí lo tenemos completo acá, o casi completo, de una secuencia didáctica semanal, esa planificación por la que usted se preparó durante el fin de semana para desarrollarla en la semana. Y bueno, veremos entonces si en la semana se cumple toda esa planificación, pero el docente ya tiene una ruta, un proyecto de semanal de todo lo que va a desarrollar con sus estudiantes en la semana o durante el tiempo que él vaya a trabajar con ellos. ¿Algún comentario? ¿O pregunta? Es súper fácil, ¿verdad? Porque la mayoría de la información que se presenta está en el programa. Solamente es cuestión de organizarlo, contextualizarlo. Sí, es correcto contextualizar, por ejemplo, el caso de las actividades, porque ya todo lo demás es cuestión de lo que está en el programa. Exactamente. Y ahí le estoy mostrando, ese es un ejemplo. Eso no quiere decir que, porque como lo dijimos iniciando, la planificación no tiene un marco de hierro. Ahí pueden incluirse más actividades o quitar las que están e incluirse otras que de repente en un momento dado el docente crea que se puedan desarrollar, de tal manera que eso lo ubica, pues, si está en un área, porque
como ese colegio está ubicado en área de difícil acceso, bueno, se está planteando las actividades que el docente cree que puede desarrollar de acuerdo a la realidad del estudiante. Y el estudiante no está dejando de percibir los conocimientos que necesita. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, entonces, permítame aquí, voy a mostrarles algo aquí de las actividades. Ya se quitó la pantalla, ¿verdad? ¿Se quitó la pantalla? Sí, profesor. Sí. Es que voy a mostrarles sobre los trabajos que tenemos pendientes y explicarle un poquito, ampliarle la información acerca de una actividad que les había hablado que era una exposición. Sin embargo, pues les pido disculpas porque me equivoqué, calculé mal el tiempo y resulta que la actividad de exposición la planifiqué para la última clase. Sin embargo, la última clase es asincrónica. Por eso entonces darle toda la explicación esta que le he dado, e incluso ustedes saben pues que si tienen alguna consulta, con mucho gusto durante la semana, de tal manera que puedan hacer el trabajo final. Pero entonces allí les voy a presentar lo siguiente para manera pues de explicación más específica por si acaso. Bien, entonces estamos aquí, a ver, estamos en la sesión 3. Estamos en la sesión 3. Ok, vamos a presentarle. ¿Ve la pantalla? Correcto. Bien, ve la pantalla, ok, bien. Entonces aquí, esta es la sesión de hoy. El tema número 3, planificación del proceso didáctico, ¿sí? Entonces, como le expliqué en la clase anterior, ¿sí? Usted tiene la información aquí, mucha de la información que hemos platicado, analizado, está aquí, en este material que ya está en la plataforma, no sé si lo han visto. Entonces, al final, como siempre, en cada tema, entonces aquí nosotros, aquí le planteamos o el taller número 3 con relación al tema de hoy que hemos analizado, ¿sí? Y aquí está, entonces, las indicaciones, los criterios de evaluación, y aquí está entonces las preguntas. De acuerdo a la temática estudiada, desarrolle lo siguiente. De acuerdo al material leído, a su experiencia, describa con sus palabras lo que comprende sobre planificación del proceso didáctico. Elabore un resumen analítico sobre el material desarrollado. Explique con sus palabras cuál ha sido su experiencia en el ejercicio docente en cuanto a la planificación didáctica. Si tuviese la oportunidad de aportar al modelo de planificación didáctica en nuestro país, ¿en qué consistiría su aporte? Bien, y si de repente hay algún docente que no ha, todavía no está ejerciendo, pero creo que allí puede contestar también la pregunta número 3, ¿sí? En cuanto a su experiencia, si no ha ejercido, pero aquí al final de la pregunta dice, si tuviese la oportunidad de aportar al modelo de planificación didáctica de nuestro país, ¿en qué consistiría su aporte? ¿Alguna pregunta con relación al taller número 3 que corresponde a la sesión de hoy? En el caso del resumen, ¿cuánto más o menos?
Ajá, ya 10. vale. Vamos a ver. Vamos a ver. No se lo puse. Tiene razón. Hoja de presentación, hoja 8,5 por 11, margen estrecho, interlineado, 1.5, letra Arial justificado, máximo 2 páginas. ¿Sí? Máximo, o sea que puede ser una. ¿Alguna otra consulta? Profesor, allí en la parte esa que dice, si tuviese la oportunidad de aportar a Ajá. la Aquí. planificación didáctica, necesariamente tiene que ser la planificación didáctica. No puede ser al plan o al currículum, no sé. Bueno, mire, para mí, y yo creo que para la administración, son importantes todos sus aportes, porque igual el currículo no se aleja de la realidad. Para nosotros trabajar la planificación, debemos conocer sobre el currículo. Así que me parece bien, profesora, todo lo que usted pueda aportar. Gracias, profe. Sí. ¿Alguna otra consulta? Sino para mostrarle entonces ya la actividad, el tema, pues que de la actividad final, que es la próxima clase asincrónica, el día, a ver, 21, si no me equivoco, el día 21. Bueno, aquí tenemos, dejamos de compartir la pantalla y entonces vamos a buscarle la sesión número 4, que ya se la vamos a subir en estos momentos. La vamos a subir y la vamos a presentar aquí. ¿La ven? ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Aquí tenemos entonces el tema número 4, secuencia didáctica para la planificación competencial, en la sesión 4 a distancia. Entonces, aquí tenemos información pues de lo que propone el currículo, y es importante lo que decía la profesora, que el aporte que pueda dar. Aquí está los ejemplos, ¿sí? De todo lo que hemos conversado. Aquí tenemos más ejemplos de planificación y usted, de acuerdo al modelo que se le está brindando, ¿sí? Y de acuerdo también a su experiencia, aquí hay otro ejemplo, entonces usted haga una planificación. Usted puede agarrar, porque aquí hay otra planificación, usted puede agarrar el modelo del esquema y plasmar una planificación didáctica, de acuerdo, ya le digo, a su experiencia, de acuerdo a lo que nosotros hemos planteado acá, y no se vayan a estresar, no se vayan a estar preocupados porque de repente el profesor está pidiendo algo así tácito, así en marco de hierro. Recuerden que no es la idea, sino es que tengamos ese conocimiento básico de la planificación en nuestro país, ¿sí? Y eso no quiere decir que en un momento dado, pues en un colegio, algún ajuste que se haga. Lo importante es que usted tenga la idea allí. Entonces, aquí tenemos el taller individual, 25 puntos, presentar un esquema con un ejemplo de planificación didáctica. Puede copiar un esquema de los ejemplos de la clase, borrar la información que contiene y completar con su información. Ahí están los criterios de evaluación. Y la indicación es la siguiente: de acuerdo a la temática estudiada, desarrolle lo siguiente: presentar un ejemplo de planificación didáctica, escoja la asignatura de su preferencia, así como también
la temática y el nivel de enseñanza. Eso es a su criterio y desarrollando pues esa creatividad, ¿verdad? Ya tomando en cuenta todos estos aspectos, como lo mencionábamos hace un rato, esto de la creatividad, esto de la contextualización, ¿verdad? Los momentos de inicio, de desarrollo, de cierre, los objetivos, ¿verdad? Los criterios de evaluación, los instrumentos y que todo tenga una relación desde el inicio, desde los objetivos hasta el cierre de la clase. ¿Tienen alguna pregunta? Eso está en la plataforma, ¿verdad? Sí, por supuesto. Igual los ejemplos, ahorita le estaba mostrando solo uno, ¿verdad? Por el factor tiempo, pero ahí tienen como 2 ejemplos más y que se pueden adaptar a nivel primario, al nivel de premedia y al nivel de media también. Y es individual. Sí. Ok. Porque así ya los que no han tenido, por ejemplo, la experiencia, no sé si, creo que hay algunos que todavía no han tenido la experiencia del ejercicio docente, pueden poner allí en práctica pues lo que estamos aprendiendo acá. Y si usted tiene alguna consulta, por favor no dude en escribirme o en llamarme ya al directo o por el grupo. Con mucho gusto estamos para servir. ¿Tienen alguna otra consulta? Bien, yo voy a estar a la disposición, pues como les dije, a la disposición de ustedes en cualquier momento. Si yo no le contesto, no se preocupe, que en algún momento que tenga la oportunidad, yo me conecto con usted allí, le respondo. Y no se trata de crear, pues, de repente preocupación ni nada, sino que más bien el objetivo es de complementar, porque yo sé que la mayoría ya tienen años de servicio y eso es muy importante, y complementar tal vez, porque cada vez que hablamos del tema aprendemos algo nuevo, o reforzamos, ¿verdad? O recordamos, porque de una u otra manera lo estamos poniendo en práctica. ¿Tienen alguna otra consulta? Sí, profesor. ¿Las 2 actividades son Diga. individual? 2 actividades. Ah, sí, las 2 actividades, sí, porque les había propuesto una de exposición, pero lamentablemente, como le dije, pues cometí el error y me disculpo nuevamente de que no calculé el tiempo y por eso entonces ya la última actividad que la íbamos a hacer en grupo, la hacemos individual para tener la experiencia, ¿no? Y recuerden que quedamos en que todos iban a subir el trabajo, aunque sea en grupo, que fue la segunda sesión asincrónica, porque así pues ya en la plataforma parece que todos tienen, y como evidencia de que todos tienen su trabajo allí disponible, por efecto pues de que cuando yo vaya a revisar, a evaluar, yo pueda ya cotejar allí y como les digo, yo acá tengo también impreso, ¿sí? Tengo impreso también esto con lo de los talleres y todo lo que hemos estado realizando, y allí yo voy cotejando. Entonces se me hace más fácil de hacerlo manual y luego entonces nada más incluimos los datos para subirlo a la plataforma, ¿sí? Igual, todo lo que ustedes consulten y eso también durante la semana forma parte también de su participación. ¿Alguna otra consulta? Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Juan 15:12.
Ha sido un placer haber compartido nuevamente con ustedes esta jornada. Es un hasta luego porque seguimos en comunicación. Feliz Día del Amor y la Amistad, que la terminen de pasar bien, esperando pues que sigamos adelante, que Dios nos dé mucha salud, la familia, que no se nos enferme y pronta recuperación a todos los que están convalecientes, ya sea del COVID o de cualquier otra enfermedad, y que Dios nos ayude pronto a que todo esto pase, que volvamos a vernos personalmente. Muchísimas Amén. gracias.